doctor Diógenes Aybar, usted viene de la República Dominicana, es viceministro de Ciencia y Tecnología. Es un gran honor para nosotros de tenerlo aquí en nuestra casa en la Maison des Sciences de l'Homme. Y ha venido invitado por la Maison para concretizar algunos de los convenios que la misión interministerial francesa ha concluido hace poco tiempo en la República Dominicana, ¿no? ¿Puede hablar un poco del tema? Y del tema, claro, como es la página de la maestría conjunta de PREFALC, de la relación que usted ve un convenio importante de tener entre la enseñanza superior y la investigación, sobre todo porque su preocupación es los países, no sé, a veces dice países pobres, a veces hablan de países en desarrollo. Entonces, esta idea que no se puede hacer cosas así, tomar medidas que vienen del exterior, pero hay que pensar en otra manera. Entonces ya, por favor, háblenos un poco de su misión aquí. Muchas gracias, Dominique. Primero debo agradecer la invitación de la Maison des Sciences de l'Homme. Y además, no solamente por la invitación, sino por la hospitalidad que ha mostrado. Me he sentido muy bien aquí. Sí, nosotros hemos pasado por la experiencia de encontrar que no siempre la cooperación internacional para enrumbar los países en vía de desarrollo o pobres en un proceso de crear una cultura de investigación no han sido la mayoría de las veces efectivos, principalmente porque tanto los países donantes de una cooperación como los que reciben la cooperación hemos cometido el error de querer transportar instituciones ya maduras de países desarrollados a los países en vía de desarrollo, sin tomar en cuenta que esa institución en ese país desarrollado maduró por un proceso de evolución social, cultural, y que ya la institución tiene una conexión orgánica con la sociedad y con todos los demás instrumentos, tanto de la sociedad como del Estado, y que transportarlo tal y como está diseñado a un país en vía de desarrollo o a cualquier otro país, lo puede hacer infuncional por no haber tenido ese proceso de desarrollo orgánico y que es lo que produce la interconectividad entre esa institución y las demás instituciones de la sociedad. Nosotros, tomando en cuenta ese problema, hemos diseñado un plan estratégico para fortalecer la capacidad de investigación científica y tecnológica en República Dominicana, y gracias a el acuerdo marco firmado entre el presidente Fernández de la República Dominicana y el presidente Sarkozy de Francia en diciembre, hemos podido avanzar mucho en esto. Cuando la misión francesa, una gran misión con una amplia representación de alto nivel, fue en marzo a la República Dominicana, durante toda una semana discutimos ámbitos de cooperación. No solamente entre el ministerio y la misión, sino también entre la Academia de Ciencias de la República Dominicana y la Maison des Sciences de l'Homme, y también con diferentes universidades y centros de investigación. Pero con el ministerio específicamente discutimos cómo utilizar este marco para fortalecer la capacidad de investigación en la República Dominicana, dentro del marco del plan estratégico que nosotros habíamos ya diseñado. Y ahí discutimos cómo los diferentes centros de investigación y universidades de Francia podían ayudarnos a la ejecución de ese plan estratégico. En ese plan estratégico nosotros buscamos combinar dos cosas fundamentalmente: investigación conjunta entre República Dominicana, universidades y centros de investigación en República Dominicana, con universidades y centros de investigación en Francia. Y a través de esa investigación conjunta, producir personal de alto nivel de formación
en las áreas científicas y tecnológicas, es decir, personal con niveles de maestría y con niveles de doctorado. Niveles de doctorados que son obtenidos a través de la investigación de ese proyecto conjunto, pero con la peculiaridad de que el proyecto se ejecuta fundamentalmente en la República Dominicana, de tal manera que la ejecución del proyecto genera vínculos institucionales, culturas, procedimientos que son autosostenibles para la investigación, pero al mismo tiempo un proyecto puede, no solamente va a producir el efecto del transformar cómo se hace la investigación en un entorno universitario o un centro de investigación, sino que además de eso va a producir investigadores. El objetivo es que el proyecto de investigación produzca investigadores para que de esa manera, con el paso del tiempo y con la ejecución de varios proyectos de este tipo en diferentes centros de República Dominicana, al cabo de unos 5 o 6 años tengamos una buena masa crítica de investigadores dominicanos ejecutando proyectos en República Dominicana, pero más aún integrados a la comunidad científica internacional a través de esos proyectos de cooperación, de investigación conjunta con centros de investigación y universidades aquí en Francia y potencialmente en otros países con los cuales también estamos hablando en ese mismo sentido. Entre ellos supongo que hay España, ¿no? Está España, está Italia, tenemos conversaciones con universidades también en Argentina y en Costa Rica, porque no queremos que sea que la comunidad científica internacional en que nosotros pertenezcamos incluya todo el Caribe y Latinoamérica, no aislarnos de eso que es nuestra región. Pero además, España es y Francia, ambos son un vínculo natural de República Dominicana con Europa. Yo podría decir que serían España y Francia deben ser las líneas a través de las cuales nosotros entremos a formar parte de la comunidad científica europea. Sí. Entonces, para este plan, la importancia, desde luego, de la formación y de la evaluación o de la selección de los futuros investigadores es totalmente imprescindible. Imprescindible, primero porque nosotros tenemos que partir de lo mejor que tengamos, porque si partimos de lo mejor que tenemos, aseguramos el éxito en el proceso de desarrollo. Primero por eso, segundo porque cuando tú vas a formar una masa crítica, tú necesitas formar una masa crítica con las mejores capacidades que tú tienes. Y tenemos que partir de algo ahora mismo. Tenemos que partir de aquellos que tienen entusiasmo y capacidad para ejecutar ese entusiasmo. Porque recuerda que nuestro problema actualmente es que no tenemos una cultura, en la sociedad no tenemos una cultura de valoración positiva de la actividad científica y del producto de la actividad científica. Entonces, si no tenemos una cultura así, quiere decir que tenemos muy poca gente que ve con entusiasmo esa actividad. Y por lo tanto tenemos que ser rigurosos en la selección para encontrar a ese grupo. Para eso, la selección tiene dos partes. Nosotros vamos a seleccionar, por un lado, en base a nuestro marco de prioridades, pero entonces los centros de investigación, las universidades van a seleccionar en función de los niveles de exigencia académica que ellos tienen. Esa combinación de selección tiene que producir la selección de lo mejor. ¿Y el nivel de maestría le parece importante, ¿no? Sí, es extremadamente importante porque nuestros niveles académicos no son muy altos. No están a nivel de... si nos comparamos, hay estadísticas que muestran sino que comparándonos con otros países en el mundo, nuestro nivel académico es bajo. Cosa extraña, no era así en los años 60. La razón es simple. Si nos vamos a los años 80, esa década fue marcada como la década perdida para toda Latinoamérica por la crisis económica larga en que cayeron todos esos países. Eso provocó fuga de cerebros. Pero además de fuga de cerebros en toda Latinoamérica, provocó un deterioro de la estructura económica. Y ese deterioro de la estructura económica reorientó las economías hacia una economía de servicio y una economía parasitaria también de el envío de remesa de dinero de los que emigraron hacia el país, haciendo que mermara la demanda por formación profesional de alto nivel. Entonces, eso que duró una década
tiene una secuela que dura no sé cuántas décadas después de la década perdida. Entonces, eso debilitó la capacidad de formación profesional en República Dominicana, haciendo que fuera bajando poco a poco el nivel de formación. Pero al mismo tiempo hizo que avanzara en el mundo los currículas de las diferentes carreras profesionales que formaban en las universidades, porque el mundo iba evolucionando, el mundo económico, el mundo tecnológico, el mundo científico iba evolucionando, pero el aislamiento económico en que nos puso esa década hizo que nuestras universidades se fueran quedando atrás y no actualizaran su currícula. Entonces eso hace que nuestros profesionales, vamos a decir no profesionales, aquellos estudiantes que acaban de graduarse, tienen un nivel académico que no es el nivel normal en un mundo desarrollado. Para eso que nos sirve la maestría. La maestría es para estos nuevos graduandos de las universidades, para que puedan con esa maestría llegar a tener una formación básica de nivel mundial. Y entonces están ya preparados para entrar a un programa de doctorado o para regresar a República Dominicana y trabajar en una vida profesional, técnica, o al mismo tiempo ser profesores universitarios que traigan ese nivel al aula de las universidades. Por eso tiene mucha importancia que formemos al principio con un nivel de maestría en las áreas de ciencias básicas y en diferentes áreas de tecnologías. Y un programa como PEFAL, que es precisamente maestría conjunta, también es importante al nivel de la selección, ¿no? Que es una selección que se hace con profesores de varios países y entonces puede ser, nunca se sabe, pero una selección que puede ser más justa, más objetiva y más al nivel internacional, pensando en el internacional también, ¿no? Sí, correctamente. Tú sabes que cada país desarrollado o en vía de desarrollo, cada país por su cultura tiene sesgos en la selección. Los sesgos pueden ser de diferentes tipos dependiendo de la estructura social y económica del país. Y una manera de asegurar que los sesgos se eliminen uno con el otro es cuando tú tienes un equipo de selección internacional, digamos. Internacional no solamente porque es extranjero, sino porque vienen de diferentes niveles de formación y de diferentes culturas. Y eso ayuda a que se evalúe con una norma que aplique a todos de una manera justa y no sesgada. Y responder al mismo tiempo a las prioridades del país, que ya es importante de decir qué tipo de prioridades tiene el país ahora, ¿no? Sí, la parte importante de la prioridad de responder al interés del país lo pone el país mismo cuando dice las áreas en que me interesa formar personal son estas y estas. Las áreas en las que me interesa hacer investigación son estas y estas. Una buena condición de cómo estamos nosotros tratando de aplicar esta cooperación internacional es que ningún país le está imponiendo al otro las áreas de formación. Ningún país está diciendo es en estas áreas que te voy a dar una beca, ni estas no son las áreas en que quiero que haga investigación, sino que son dos países, en este caso República Dominicana, que dicen me interesa formar profesionales con maestría en estas áreas, y las áreas en que me interesa hacer investigación son estas. Entonces buscamos, por un lado, la apertura de universidades y de institutos donde se puedan hacer esas maestrías, y por otro lado buscamos centros de investigación o investigadores que pueden interesarse en ser coinvestigadores o coejecutores de proyectos que se hagan conjunto entre ambos centros o entre ambos grupos de investigadores. Es decir, lo que estamos haciendo es una cooperación, no una imposición. Claro. Yo creo que estamos lo interesante de esto es que se está ejecutando con la visión de la llamada cooperación horizontal, que no es sur-norte, norte-sur, sur-sur, norte-norte, sino simplemente horizontal. Y en esto es importante las áreas, entonces, la área de la salud, ¿qué? Bueno, primero, para formación. A nosotros nos importa muchísimo que haya formación
en todas las ciencias básicas, por una razón fundamental. La crisis de los años 80 hizo que desaparecieran de las universidades, menos de la Universidad del Estado, las carreras en ciencias básicas, biología, química, matemática, física. Solamente quedaron en la Universidad del Estado, de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Y, como sabrás, con un nivel bajo debido a que tienen pocos profesores con niveles de maestría y doctorado para enseñar esas carreras. Nos interesa formar personal con maestría en todas las áreas de ciencias básicas para fortalecer el nivel académico de las universidades en la enseñanza de las ciencias básicas. Nos interesa formar en nivel de maestría en áreas de especialidades tecnológicas. ¿Por qué en áreas de especialidades tecnológicas? Porque nosotros también tenemos un bajo nivel de formación en las áreas tecnológicas, quiero decir las ingenierías y otros tipos de tecnologías. Y entonces nuestros graduandos ingenieros o tecnólogos de diferentes áreas, desde el punto de vista académico, no están en capacidad de irse a otro país o a ejecutar su carrera o directamente entrar a un programa de doctorado, porque el nivel es bajo. Pero mucho menos tienen capacidad para hacer investigación tecnológica, porque no tienen formación de alto nivel en áreas de especialización tecnológica. Hay carreras allá en que se hacen maestrías, pero la mayoría de esas maestrías que han surgido tienen que ver con negocios, no con el conocimiento tecnológico y la capacidad de hacer investigación tecnológica. Nos interesa mucho que la mayoría de las aplicaciones, la mayoría de los proyectos de investigación sean de tecnología y de ciencia aplicada, aunque algunos aspectos de ciencia básica nos interesan también. No quiere decir que excluyamos investigaciones de ciencia básica, pero por las prioridades económicas y sociales, ciencias aplicadas y tecnologías son las más importantes. Principalmente, digamos, nos interesa la investigación por ejemplo, en la salud nos interesa investigación biomédica y clínica. Nos interesa la biotecnología industrial, tanto la biotecnología industrial para alimentos como la biotecnología industrial para la producción de productos farmacéuticos. Nos interesa muchísimo la biotecnología vegetal y animal para el área agropecuaria, porque es un tema importantísimo para la seguridad alimentaria del país y de la región misma. Nos interesa el área de energética, fundamentalmente energías renovables, también el área de tecnología de la comunicación y de la informática. Nos interesa mucho debido a que esa es un área que es transversal a todas las demás, y sin formación y investigación en esas áreas nosotros podríamos vernos retrasados. Bueno, en sentido general, esas son las áreas más importantes. Un área extremadamente importante también de nosotros es todo lo que tiene que ver con medio ambiente. Fundamentalmente los ecosistemas. ¿Y por qué digo los ecosistemas? Porque nosotros somos una pequeña isla, pero siendo esa pequeña isla, quiero decir, somos la mitad de una pequeña isla, una de las islas más grandes del Caribe, pero que tiene una peculiaridad muy especial. Debido al área que cubre, tiene características de continente. Tiene la montaña más alta, el Pico Duarte, más alta de todo el Caribe, con 3.000 metros de altura, pero además de eso, tiene ambientes continentales, ambientes de bosque seco, ambiente donde hay inviernos muy parecidos a los del norte y bosque húmedo. O sea, tiene una gran cantidad de ambientes, y debido a eso República Dominicana es uno de los lugares donde tiene el más alto nivel de biodiversidad de todo el Caribe. Entonces, nosotros necesitamos, no solamente para conservar, sino para el buen uso de toda esa variedad genética que tenemos en la isla, para conservarla, para estudiarla, para comprenderla y para aprovecharla. Necesitamos tener una línea de investigación de esa área. O sea, yo diría que con eso nosotros más o menos cubrimos el espectro de los intereses más importantes que tiene el país.
Bueno, muchísimas gracias. Entonces, pero hay una cosa que hemos hablado al principio, que claro, en esta Maison de Jean Solon nos interesa mucho, es que no se pueden pensar en desarrollar la ciencia, las ciencias duras, cualquier cosa, sin pensar en la cultura, en el impacto cultural, la forma de recibir las ciencias en el país mismo, entre la gente. Y entonces es una cosa que nos parece muy importante. Muy bueno que me recordaras que habíamos hablado de eso. Eh, una de las cosas que quiero hacerte un poco de historia. Nosotros en los años 90 hicimos durante varios años, pero al final de los años 90 fue que hicimos ya la concreción de un proyecto de Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología. Pero durante esos años entrevistamos y discutimos con diferentes científicos o con diferentes grupos de centros de investigación en República Dominicana. Y uno de los científicos que ya murió, que trabajó por mucho tiempo en Estados Unidos como ingeniero investigador en aeronáutica, el doctor John Sanders, que aunque suena así el nombre, es dominicano, nacido en República Dominicana, pero después se fue a Estados Unidos. El doctor John Sanders decía una frase muy importante y escribió muchos artículos sobre eso. Él decía que no podía haber ciencia real en un país si la actividad científica no tenía complementariedad social. Eso lo que significa es simplemente que toda actividad científica que se haga en un país, si la sociedad no entiende el valor de esa actividad científica y el valor para ellos de esa actividad científica y el valor que tiene el producto de esa actividad científica para ellos, si la sociedad no entiende eso, esa actividad científica va a ser aislada. Y tú lo que va a tener es algunos pequeños grupos de élites que hacen eso. Entonces ya esa actividad científica no es parte del país, porque no devuelven nada al país. Son individuos que hacen su investigación. Entonces nosotros vimos que tenemos ese problema, debido a que razones históricas han hecho que no tengamos una cultura de valoración de la actividad científica y ni de su producto en el país, una valoración positiva. Yo recuerdo cuando yo estudiaba ingeniería química, que la gente me preguntaba en la calle, ¿qué yo estudiaba? Yo decía, ingeniería química. Me decía, bomba atómica. Pero ya eso para mí era una valoración, porque en esa época por lo menos me ligaban a bomba atómica y la gente sabía que la ciencia y la tecnología hacía algo para la sociedad. Pero esos años que han pasado entre los años 70 y ahora, ha hecho que la gente ni siquiera conecte la bomba atómica con la actividad científica. Es decir, tenemos una sociedad completamente, ¿cómo se diría?, desconectada del mundo científico. No sabe que el mundo científico es el que le da forma a su vida. No sabe que todos esos aparatos que utiliza son productos de la actividad científica. Y usa todos los aparatos todos los días. Cuando yo veo a estos muchachos que se preocupan mucho por comprar el último gadget tecnológico o por comprar un instrumento de música moderno, o todas esas cosas, y yo me pregunto, ellos no saben que están teniendo en la mano la ciencia, el producto de la ciencia. No les interesa. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Eso nos dice a nosotros que nuestros planes de desarrollar la capacidad de investigación científica en República Dominicana pueden verse, ¿cómo diría? Es difícil decirlo. Pueden verse paralizados, no ser efectivos, no tener el producto que nosotros queremos. Porque si nosotros no tomamos en cuenta la necesidad de transformar la cultura que tiene el país con respecto a la ciencia y la tecnología. Por lo tanto, nosotros tenemos que emprender este trabajo con dos polos al mismo tiempo. Por un lado, tenemos que facilitar el proceso de ejecución de investigación científica y al mismo tiempo hacer que los productos de esa investigación científica y tecnológica tengan efecto económico y social en esta misma sociedad. Por un lado tenemos que hacer eso, pero por otro lado tenemos que hacer un trabajo cultural. Tenemos que hacer un trabajo que nos permita abrir en la sociedad el interés por comprender
cómo le afecta la actividad científica a ellos, tanto en lo positivo como en lo negativo. Que la sociedad aprenda a demandar determinado tipo de trabajo científico, determinado tipo de producto científico. Que la sociedad aprenda a decir, yo no quiero que se haga eso. Por ejemplo, la sociedad no sabe, en República Dominicana no puede hacer ninguna demanda de que se investigue un problema o el otro, o que no se haga determinado tipo de investigación, porque no sabe, no entiende nada de la ciencia, no le interesa ahora mismo nada de la ciencia. Por ejemplo, investigación en las células madres o investigación usando embrios. Nadie de la sociedad abierta en República Dominicana, cuando digo nadie, solo las élites, en la sociedad abierta a nadie le preocupa la bioética, porque no entienden. La bioética es un tema que solamente por la ciencia, las ciencias biológicas modernas es que ha venido a surgir. Nadie se preocupa por el problema de bioética. Tampoco se preocupan por el medio ambiente, no entienden que el medio ambiente hay un montón de actividades científicas, hay un montón de actividades tecnológicas o de productos científicos o tecnológicos que afectan al medio ambiente, que los va a afectar a ellos en su salud y así por el estilo. Entonces es importante, extremadamente importante, que para que haya eso que dijo el doctor John Sanders, la necesidad de que haya complementariedad científica. Para que haya complementariedad social de la ciencia, es necesario que nosotros hagamos un trabajo paralelo y coordinado entre la promoción de la investigación y la creación de una cultura de valoración positiva de la actividad científica y del producto de la actividad científica en la sociedad. Yo creo que con esto se puede agradecer mucho la conversación que hemos tenido, que va a interesar mucho, supongo. Muchísimas gracias, doctor Aguilar. Gracias, Dominico.